Hola a todos, ¿cómo andan? En esta clase vamos a resolver el final de química que tomaron en julio de este año. El primer ejercicio dice, todos los siguientes compuestos me dan todos compuestos orgánicos. Dice, marcar con una cruz la afirmación correcta. Primero dice, la fórmula molecular del compuesto 4 es carbono 4, hidrógeno 7, oxígeno. El compuesto 4 es este. Vamos a escribirlo en su forma semidesarrollada. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el segundo hay un doble enlace con oxígeno, lo cual ya nos indica que esto es una cetona. Completamos con hidrógenos, acá irían 3 hidrógenos porque le faltan 3 enlaces. Este carbono tiene 2 enlaces, así que le faltan 2 hidrógenos. Por acá otros 2. Este carbono tiene sus 4 enlaces y este último le faltan 3. Si contamos entonces, fíjate que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, no 4. Así que esta opción ya es falsa, ¿no? Y bueno, los hidrógenos y los oxígenos se cuentan también, ¿sí? Acá tenés 3 más 2 hidrógenos son 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrógenos y 1 oxígeno. Esa sería la fórmula molecular del compuesto 4, así que esa opción es falsa. Después dice, el compuesto 1 y el compuesto 3 son isómeros. Para que sean isómeros tienen que tener la misma fórmula molecular. Y particularmente si son isómeros de función, bueno, ten en cuenta que tiene que ser un alcohol con un éter, un ácido carboxílico con un éster o una acetona con un aldehído, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 1, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos y es un alcohol. Podríamos escribir la fórmula molecular completa del 1. 1, 2, 3, 4. En el segundo, un oxidrilo. Acá tendríamos que poner 3 hidrógenos. A este le falta uno solo. Acá le faltan 2 hidrógenos y acá le faltan otros 3. Si cuento, tenemos 4 carbonos. Hidrógenos tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrógenos y un oxígeno. En cuanto al compuesto número 3, tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos también. Es un éter que tiene 2 ramas de etiles unidas a un oxígeno. Éter y alcohol pueden ser isómeros de función. Y si completo con hidrógenos, tendremos acá 3 hidrógenos, acá 2, acá le faltan 2 y acá le faltan 3. Entonces tendremos carbonos, hay 4. Hidrógenos tenemos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tenemos un oxígeno. Fíjate que con corroborar que las fórmulas moleculares sean iguales, ya tenemos corroborado entonces que son isómeros. Así que esta es la opción correcta. Bien, vamos con el punto 2. Dice, el tiempo de vida media del isótopo radiactivo carbono 14 es 5.568 años. Expresar en años el tiempo que debe transcurrir para que una muestra que inicialmente tenía 28,8 miligramos de isótopo, contenga 36,6 miligramos del mismo. Bueno, acá hay que hacer una tablita donde vamos a expresar cómo se va reduciendo la masa de este isótopo de carbono a través de los años. A ver, vamos a poner acá por este lado tiempo y por este lado masa. En el año 0, la masa dice que era de 28,8 miligramos. Bueno, ¿cómo actúa el tiempo de vida media? Pasa esta cantidad de años, o sea, 5.568 años después del año 0, y la masa se reduce a la mitad. Siempre vida media es que la masa se reduzca a la mitad después de ese tiempo. Entonces hago 28,8 dividido 2 y esto me queda en 14,4 miligramos. Todavía no llegué a este número pedido, así que sumo otros 5.568 años más. O sea que de este lado vas sumando el tiempo de vida media. Y de otro lado vas dividiendo por 2. Entonces a 5.568 le sumo otros 5.568 y esto me queda 11.136 años. Y de este otro lado divido por 2. 14,4 dividido 2 me da 7,2. O sea que pasado esta cantidad de años, esta es la masa que queda de ese isótopo. Como no llegué al número pedido, entonces vuelvo a sumar otros 5.568 años. Y esto me da 16.704 años. Y si divido por 2 a 7,2, 7,2, ahí está, bien. Ahí llegué al 3,6. Entonces, ¿cuántos años tuvieron que pasar para llegar a esta masa? 16.704 años. Y terminó el punto 2. En el 3 tenemos esta geometría.
dice, se hacen reaccionar 100 mililitros de ácido clorhídrico 1,5 molar con 70 gramos de dióxido de manganeso 50% de pureza, según la siguiente ecuación química. Calcular el volumen del gas cloro que se obtiene a 25 grados y 1 atmósfera de presión si la reacción posee un rendimiento del 90%. Bueno, si tenés mi curso de químicas, sabrás que estamos en el caso 1, caso calcular producto. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por la pregunta, calcular el volumen del gas cloro. Fíjate que cloro es un producto. Cuando te piden calcular el producto, estamos en caso 1. ¿Cómo son los pasos de ese caso? Bueno, vamos a separar primero reactivo y producto y vamos a anotar los datos. Para reactivo, ¿qué tenemos como dato? Tenemos para el ácido clorhídrico, que sería este segundo reactivo de acá, tenemos una concentración 1,5 molar y tenemos un volumen de 100 mililitros. No me sirve tener la molaridad, o sea, la concentración. Yo cuando tomo datos de reactivos o de productos necesito moles o gramos. Entonces acá voy a calcular moles multiplicando la molaridad, que la molaridad recordemos que tiene unidad mol sobre litro, por el volumen de esta solución, pero en litros. 100 mililitros es lo mismo que 0,1 litros. Si haces el pasaje dividiendo por 1000 y lo pasas a litros. Entonces yo hago 1,5 multiplicado por 0,1, esto me da 0,15 moles. Este es el número que a mí me importa. ¿Cuántos moles del ácido están disueltos en la solución? 0,15. Por otro lado tenemos para el dióxido de manganeso, que es este compuesto, tenemos una masa total de 70 gramos, pero la pureza de esta masa es del 50%. O sea, solo el 50% de estos 70 gramos es dióxido de manganeso que puede reaccionar. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la masa y multiplicarlo por el porcentaje sobre 100. De esa forma sacamos cuánta masa es pura. Y si yo hago 70 por 50 dividido 100, esto me da 35 gramos. Y esta es la masa que va a reaccionar, no el 70, el 35. Entonces, siempre que tomamos datos de reactivos, sacamos la pureza y si nos dan una concentración, sacamos los gramos o moles que contiene esa solución. Por otro lado, nos piden que calculemos el volumen de gas cloro. Entonces, para el producto tenemos calcular el volumen, es la pregunta, y cuando tenemos un ejercicio donde en estequiometría nos piden calcular volumen, probablemente ese volumen sea de un gas o de un compuesto que está en solución. Si es de un gas, aparte nos van a dar presión y temperatura. Es el caso. Fíjate que te da la temperatura de 25 grados centígrados, que le podemos sumar 273 para pasar a Kelvin, y nos dan la presión de 1 atmósfera. Así que hago 25 más 273, que es 298, ¿no? Sí, claro que sí. Muy bien. Y tenemos presión. Entonces, acá lo que hay que pensar es que con estequiometría uno calcula o masa, o sea, gramos, o moles. Bueno, cuando nos preguntan volumen o temperatura o presión de un gas, lo que uno va a calcular es los moles de ese gas con estequiometría, para después plantear P por B igual a N por R por T y despejar lo pedido, que en este caso sería el volumen. Así que siempre que te pidan cualquiera de estas tres unidades, vos calculás moles de ese gas y después lo reemplazas acá. Ahora, tengamos en cuenta que nos dicen que el rendimiento es del 90% y eso es importante porque eso afecta a la cantidad de producto producido. Con estequiometría uno calcula el producto esperado, que es el 100%, pero el 90% te dice, mira, no se produjo ese 100, se produjo un poquito menos, ¿sí? Así que eso también va a influir en la respuesta del ejercicio. Una vez que tomamos los datos, que sea el primer paso, armamos el cuadro estequiométrico. Manganeso oxígeno 2 más 4 ácidos clorhídricos me da manganeso cloro 2 más cloro 2 más 2 aguas. Bien, y tenemos que formar el cuadro en moles y en gramos. Y la última vamos a dejar para los datos. Entonces, en la parte de moles vamos a poner el coeficiente estequiométrico de cada uno de estos compuestos. Por ejemplo, acá tenemos un 1, ya que no hay ningún número, así que esto sería 1 mol del dióxido de manganeso, se combina con 4 moles del ácido clorhídrico para dar 1 mol del cloruro de manganeso, más 1 mol de cloro, más 2 moles de agua. ¿Sí? Los coeficientes, los numeritos, si no hay nada es un 1. En la parte de masa vamos a calcular la masa molar de cada uno de estos compuestos y luego la vamos a multiplicar por el número de moles. Para eso tabla periódica a mano. El manganeso tiene una masa de 55, la tenemos acá, ¿sí? 55 gramos mol, así que sería 55 del manganeso más 2 oxígenos con masa molar 16. La masa molar acá es 87 gramos mol. Y ya que estoy calculo es 55 para el manganeso más 2 cloros, más 2 por 35,5 es la masa de cloro.
Este me queda en 126. Después para el ácido clorhídrico tenemos 1 gramo del hidrógeno más 35,5 del cloro, son 36,5 gramos mol. Y para el cloro 2, 35,5 por 2 sería 71 gramos mol. Y el agua tiene una masa molar de 18 gramos mol. Un hidrógeno, 2 hidrógenos, o sea, 2 gramos más 16 gramos de oxígeno, 18 gramos mol. En la parte de masa, entonces, todas estas masas molares las multiplico por el número de moles. Sería 87 gramos del óxido de manganeso. 4 por 36,5 me queda en 146 gramos del ácido clorhídrico. 126 gramos por 1 te quedan 126, 71 por 1 nos quedan 71 y 18 por 2, 36 gramos. Una vez que tenemos armada la parte de la masa, vamos con los datos. En la parte de datos vamos a poner los reactivos en moles o gramos y puros. Entonces, para el ácido clorhídrico, 0,15 mol. Y para el óxido de manganeso, 35 gramos. Y vamos a poner X en el producto incógnita. En este caso, el producto incógnita es el cloro. Y yo dije, moles para poder plantear la ley de gases ideales. Entonces voy a poner acá X, mol. Como tengo dos reactivos y no sé cuál es el limitante, o sea, cuál se consume primero, voy a calcular para cada uno cuánto de este producto produce. Ese es el tercer paso del caso, calcular producto. Entonces, con este reactivo, con estos 35 gramos, voy a ver cuánto del cloro se produce. Y con los 0,15 moles, cuánto del cloro se produce. El que produzca menos producto es el reactivo limitante. Y esa cantidad de producto que produce es el que me sirve para resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces, la primera regla. Como acá tengo gramos, de esta columna de datos voy a usar gramos. Y como acá quiero moles, voy a usar moles. Entonces, la regla me queda enmarcada en los redondelitos que marqué. Si con 87 gramos de óxido de manganeso se produce un mol de cloro 2, entonces, con 35 gramos del óxido de manganeso, ¿cuántos moles de cloro 2 se produce? Hago 35 por 1 dividido 87 y esto me queda 0,402 moles de cloro 2. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el otro reactivo. Este reactivo me lo dieron en moles, con lo cual yo voy a usar moles para esta columna. Y como quiero calcular moles que produce ese reactivo de cloro 2, voy a usar moles otra vez para cloro 2. O sea, eso no va a cambiar. Lo que cambia es en qué unidad uso cada reactivo según en qué unidad miren los datos. Entonces quedaría, si 4 moles de ácido clorhídrico produce un mol de cloro 2, entonces 0,15 moles de ácido clorhídrico, ¿cuántos moles de cloro 2 produce? Hago 0,15 por 1 dividido 4 y esto me da 0,0375 mol de cloro 2. Entonces, fíjate que el ácido clorhídrico produce menos producto, porque este número es menor a este. Eso quiere decir que el ácido clorhídrico es reactivo limitante porque en el momento que produzca esta cantidad de cloro, se consumió por completo. No queda más ácido clorhídrico. Y aunque este quiera seguir produciendo hasta este número, no va a poder solito. Entonces, descarto este valor y me quedo con esto. Entonces, el producto esperado. Ahora, no se cumple que se obtenga esto al 100%. ¿Por qué? Porque el rendimiento es del 90%. Entonces viene otra regla de 3. Decimos, si el 100% son 0,0375 moles, entonces el 90%, ¿cuánto va a ser? Hago entonces el 90% del producto esperado. 90 por 0,0375 dividido 100, que también como calculé en pureza, ¿no? Puedes hacer si querés el número por 90 sobre 100. Es otra opción. Y eso me da 0,0337 mol. Así que esta es la cantidad de producto que realmente se produjo. Y ahora, para obtener volumen, que es lo pedido, reemplazamos en la fórmula de los gases ideales. Como quiero volumen, lo voy a despejar, voy a pasar presión dividiendo. Y reemplazo me queda moles, 0,0337 mol. Por R, la constante de los gases ideales, 0,082 litro por atmósfera dividido Kelvin por mol. Por la temperatura, que era 298 Kelvin, dividido la presión, una atmósfera. Entonces me queda 0,0337 por 0,082, me cambié un 0, por 298, dividido 1, y esto me queda
en 0,824 y la unidad sería litro. Fíjate, se va mol con mol, Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera y nos quedan los litros. Y listo. Ahí tenemos la respuesta de este ejercicio. Ejercicio 4 dice, si tiene una solución 3,5% masa volumen de ácido hipocloroso, nos da el constante de equilibrio del ácido, con lo cual entendemos que esto es un ácido débil. Calcular el pH de la solución, expresa el resultado con 3 decimales. Bueno, para calcular pH tenemos que hacer el menos logaritmo de la concentración de oxonios. La concentración de oxonios sale de una fórmula que es la de la Ka, y lo llamamos X, así que lo que vamos a buscar es X. La fórmula de Ka es la concentración de oxonios al cuadrado, o sea, X al cuadrado, dividido la concentración de equilibrio del ácido. Entonces, tenemos los datos para calcular X, porque mi objetivo es calcular esta X para después reemplazarlo acá y obtener el pH. Bueno, a ver, veamos. Tenemos la Ka, que yo creo que ahí dice 3 por 10 a la menos 4. Pasa que no se ve un menos. Bueno, vamos a tomarlo como positivo. Es raro que sea tan grande, pero bueno, puede ser un ácido débil que tenga una buena fuerza ácida, ¿no? En general esto es negativo. La Ka suele ser un valor bastante chico, pero ¿por qué no va a ser un 30.000, que es ese número? Y después tenemos la concentración del ácido, que en realidad está dada en porcentaje de masa volumen y yo la necesito en molaridad, así que hay que hacer un pasaje en ese caso. 3,5% masa volumen implica 3,5 gramos del ácido, o sea, del soluto, cada 100 mililitros de solución. Si querés un truquito para hacer el pasaje de porcentaje de masa volumen a molaridad, mira, tomás la masa del ácido, la dividís por la masa molar. La masa molar la sacamos con la fórmula. Tenemos 1 gramo, que es la masa molar del hidrógeno, más 35,5 la del cloro, más 16 la del oxígeno. Esto me queda en 52,5 gramos mol. Entonces, tomo el 3,5, lo divido por 52,5 y esto me queda en 0,0667 moles. ¿Sí? Ahí pasamos a moles. Y ahora vamos a dividirlo por el volumen de la solución en litros. Acá el volumen dice que es cada 100 mililitros por el porcentaje masa volumen, o sea, 0,1 litro si lo pasamos a litro. O sea que divido por 0,1 litro, hago entonces 0,0667 dividido 0,1 y esto me da 0,667 molar. Entonces, ahora nos vamos a reemplazar en la fórmula. Sería Ka, espero que sea este número, 3 por 10 a la 4. Es igual a X al cuadrado dividido la concentración, que es 0,667. No le ponemos unidades cuando estamos trabajando dentro de la fórmula de la constante de equilibrio. Pasa multiplicando la concentración y el cuadrado de la X pasa como raíz cuadrada. Entonces voy a hacer la raíz cuadrada de 3 por 10 a la 4 multiplicado por 0,667. Estoy casi segura que... sí, no, esto no va a dar. No, estoy segurísima que acá es a la menos 4. Y dejo este error posible, porque en realidad no es un error, es que no se ve, honestamente. Pero ponle que pasara esto. Si yo meto esto acá adentro, vas a ver que te da el pH negativo. Y el pH negativo no existe, no puede haber pH negativo. El pH va a ser entre 0 y 14, y si es un ácido, entre 0 y 7. Entonces, segura, esto es un menos 4. Voy a agregarlo acá. Se ve que no se ve bien o que hubo una corrección en el medio del examen que yo no estoy visualizando. Entonces sería 3 por 10 a la menos 4 por 0,667 y esto me da entonces, ahora sí, me gusta mucho más, la raíz cuadrada de este número me da 0,0141. Ten en cuenta eso. Poner que acá hubiera un error, ¿no? Que falta el negativo y te está dando pH negativo, yo me levantaría en ese caso en el examen a decir, profe, mire, me parece que no me está dando por esto. Arriesguémonos y confiemos en nuestras resoluciones porque sabemos resolver esto. Y puede haber un error, ¿por qué no? Un menos se lo puede comer cualquiera, ¿o no? Bien, entonces el pH ahora sí me queda menos log de 0,0141. Entonces tenemos menos log de 0,0141 y esto me queda, ahora sí, 1,85 positivo. Listo, ahí tenemos entonces la respuesta de este ejercicio. Punto 5 dice, en un laboratorio se mezclan 200 mililitros de una solución 10% más en masa de sulfato de cobre, nos da la densidad.
y 200 mililitros de una solución 0,25 molar de sulfato de cobre y 150 mililitros de una solución 20% masa volumen de sulfato de cobre y nos da la masa molar del sulfato de cobre. ¡Qué suerte! Calculamos tantas masas molares ya. Y se calcula la concentración molar del sulfato de cobre de la mezcla, expresar el resultado con un decimal. Este ejercicio es de soluciones y particularmente es de mezclas. ¿Cómo se aborda un ejercicio de mezclas? Bueno, solución 1, solución 2, solución 3, solución final u obtenida. Solución 1, ¿qué tenemos como dato? Que tenemos un volumen de 200 mililitros. El dato de la concentración es 10% masa en masa. Esto significa que hay 10 gramos de soluto cada 100 gramos de solución. Y también tenemos la densidad que es de 1,20 gramos sobre mililitro. Por otro lado tenemos la solución 2. 200 mililitros también es su volumen, pero la concentración me la dan en molaridad, 0,25 molar. Esto implica 0,25 moles de soluto por cada 100 mililitros de solución. Para la solución 3 tenemos un volumen de 150 mililitros y un 20% más a volumen de concentración, o sea, 20 gramos de soluto por cada 100 mililitros de solución. Y para la solución final, ¿qué queremos? Esto es importante. Nos pide que demos la concentración molar, o sea, molaridad es la pregunta de este ejercicio. Ahora, ¿qué es esto? Son cuántos moles de soluto hay por cada 1000 mililitros de solución. Y algo importante que dice acá es considerar volúmenes aditivos. Puedo sumar los volúmenes de la solución. Claro, porque para llegar a esto, yo necesito saber los moles totales que traen los solutos de cada solución en la mezcla y el volumen total. Y el volumen total lo puedo calcular porque es la suma de todos los volúmenes, o sea, 200 mililitros más 200 mililitros más 150 mililitros, tenemos 200 más 200, 400, más 150, 550 mililitros. O sea, el volumen total lo tenemos. Me falta saber cuántos moles totales hay. O sea, cuántos moles de soluto hay acá, cuántos hay acá, cuántos hay acá, sumados. Entonces, vamos a esa parte. En cada uno voy a calcular moles. Entonces, en el primero yo quiero moles de soluto, pero tengo gramos, así que voy a dividir los gramos por la masa molar, que es 159,5. 10 dividido 159,5 y esto pasa nuestra unidad a moles, 0,0627 mol. Vamos a hacer una división acá. ¡Epa! Se desvió la raya. Ahora sí. Bien, entonces esto se lee como que cada 100 gramos de solución hay 0,0627 moles de el sulfato de cobre. Ahora, lo mismo pasa con la unidad de la solución. Yo tengo acá gramos de solución y me convendría tener esto en mililitros para poder hacer la regla con esos 200 mililitros, que es la cantidad real de volumen que tenemos de solución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Divido por la densidad. Cuando los gramos los dividimos por la densidad, lo que obtenemos es volumen. Entonces, 100 dividido 1,20 me queda 83,3. Lo voy a aclarar eso por las dudas. De gramo a mol en el soluto, dividido por la mR. De gramo a mililitro en la solución, dividido por la densidad. Entonces a mí me sirve un poquito más esta proporción que la original que me daba la concentración, porque yo ahora voy a decir, si se puede leer ahí que en 83,3 mililitros de solución hay 0,0627 moles de soluto, en 200 mililitros de solución, ¿ves que coincide la unidad? ¿Sí? Eso es importante. ¿Cuántos moles de soluto habrá? ¿Qué moles es lo que yo quiero para la solución final? Les hago 200 por 0,0627 dividido 83,3 y esto me da 0,150 mol. O sea que de la solución 1 se traen estos moles de soluto. De la 2 es un poco más fácil porque tenemos la misma unidad de la solución que es mililitro y quiero moles, entonces con la concentración digo, bueno, si en 1000 mililitros de solución hay 0,25 moles de soluto, entonces en 200 mililitros de solución, que es lo que tenemos realmente, ¿cuántos moles de soluto hay? Hago entonces 200 por 0,25 dividido 1000 y eso me da 0,05 moles de soluto. Listo. La solución 2 trae estos moles de soluto. Y en cuanto a la solución 3, fíjate que la unidad del volumen coincide entre... La unidad coincide
que tanto en la concentración como en la cantidad de solución está en volumen, o sea, en mililitros, pero yo quiero moles, así que estos gramos los voy a pasar a moles para tener la proporción en mol. Lo mismo que acá, divido por la masa molar, ¿sí? Y como el soluto es el mismo, divido por 159,5 otra vez. Y esto me da 0,125. Entonces ahora yo leo que cada 100 mililitros de solución hay 0,125 mol de soluto. Entonces en 150 mililitros, porque en realidad tengo 150, no 100. ¿Cuántos moles hay? Me queda 150 por 0,125. Divido 100 y esto me da 0,187 mol. Ok, ahora sí, la suma de estos tres son los moles totales de la solución final, o sea, la mezcla. Hago entonces 0,150 más 0,05 más 0,187 y esto me da 0,387. Estaba viendo porque qué poquito que trae la solución 2, pero está bien porque la concentración es bastante baja. Ese 0,25 mol es baja la solución, la concentración. Bien, entonces, ahora que tengo los moles totales, voy a calcular cuántos moles hay cada 1000 mililitros, que es la concentración molar. Porque esto de acá, que es la suma de los volúmenes y los moles de todas las soluciones, me está diciendo que en la solución mezcla hay en 550 mililitros 0,387 moles de soluto. Entonces ahí arrancamos. Si en 550 mililitros de solución hay este número de moles de soluto, entonces en 1000 mililitros de solución, ¿cuánto hay? O entonces 1000 por 0,387 dividido 550 y esto me da 0,704 moles. Y como estos son los moles que hay cada 1000 mililitros, esta es la molaridad, 0,704 molar. Listo, ahí terminó el ejercicio. Bueno, pongámosle mucha garra para hacer el punto 6 y entender lo que dice este enunciado. Dice, se tiene un sistema material en reposo formado por 1500 gramos de una mezcla cuya composición centesimal en masa es 50% de agua, densidad 1, 20% de vinagre, densidad 1,006 y 30% de aceite, densidad 0,92. Indicar en el recuadro cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Bueno, voy a copiar los datos. A ver, tenemos un total de 1500 gramos. Y hay 30% en masa de agua. Nos da la densidad que es 1 gramos sobre mililitro. Después tenemos 20% de vinagre. Densidad 1,006. Y después tenemos un 30% de aceite. Densidad, espero que sea 0,92. Bueno, vamos a leer opción por opción, a ver qué me piden, qué tengo que calcular. Dice, el vinagre es soluble en agua, por lo tanto el sistema es homogéneo. Sí, eso es verdad, el vinagre es soluble en agua, entonces estas dos capas se van a mezclar, pero el aceite no es soluble en agua, entonces se van a diferenciar ahí sí o sí dos fases, que es el agua con vinagre por un lado y el aceite por el otro, así que inevitablemente este sistema es heterogéneo. Ya cuando ves agua y aceite jamás podría ser homogéneo, ¿sí? Así que la primera opción no es verdadera. El sistema está formado por 3 fases. Contiene 350 gramos de aceite en la fase superior. No, serían 2 fases, porque las fases es todo lo que vos ves que no se mezcló. Entonces, por un lado tenemos la fase 1, creámosla, agua y vinagre, que dicho sea de paso, la fase de agua y vinagre, al ser más densa, porque tiene densidades superiores a la del aceite, es la que estaría abajo en el recipiente. Y después tenemos la fase 2, que es aceite, que es la que quedaría arriba. Siempre la fase menos densa es la que va arriba en la mezcla, ¿sí? Así que formado por 3 fases, no. Que el aceite puede estar en la fase superior, sí, pero no son 3 fases, son 2 nada más, ¿sí? Así que también es falso. El sistema es homogéneo, ya estaba falso. No. El sistema es heterogéneo y contiene 300
no, 489 mililitros de aceite. Bueno, vamos con eso. A ver, yo tengo un 30% de aceite. O sea, de estos 1500 gramos, 30% de aceite, me dice. Ok, entonces yo voy a calcularle el 30% a esta masa. ¿Cómo puedo hacer? Multiplicando por 30 y dividiendo por 100. O si no, esa es regla de 3 simple. Si esto es el 100%, 30%, ¿cuánto será? Hago entonces 1500 por 30 divido 100 y esto me da 450 gramos de aceite. Ahora fíjate que la unidad en la que me lo pide es en mililitros, o sea, volumen. Como densidad es igual a masa sobre volumen, si paso volumen multiplicando y densidad dividiendo, me queda que volumen es igual a masa dividido densidad. Como te expliqué el punto anterior, si tenés gramos, para pasar a mililitros, dividís por la densidad esos gramos. Entonces la masa son 450 gramos y voy a dividir por la densidad que, si no me equivoco, es este número. 450 dividido 0,92 me queda en 489. No, está muy bien leído. Muy bien. Ahí tenemos la respuesta correcta. ¿El sistema es heterogéneo? Sí. ¿Contiene ese volumen de aceite? Sí. Verdadero. Así que la verdadera es la opción. Puse una B. No, la opción D. Ahí está. Ejercicio 7, volvemos a estequiometría. Dice, se hacen reaccionar un mol de sulfuro de zinc con 96 gramos de oxígeno con un rendimiento del 100%. Hermoso cuando es así porque directamente tenemos la masa y los moles puros de los reactivos y me dicen indicar la masa del óxido de zinc obtenida expresada en gramos con un decimal. O sea, y encima el rendimiento es del 100%, o sea, tampoco hay algo que afecte al producto obtenido. Divino. Lo único que tenés que acordarte es que te dan datos de 2 reactivos, tenés que buscar reactivo limitante. La única cosa a tener en cuenta. Entonces, voy a directamente armar el cuadro estequiométrico, por acá no hay mucha cuenta para hacer, la verdad. Todos los datos los podemos directamente leer del enunciado. Bueno, a ver, voy a calcular las masas molares. Zinc, busquémoslo en la tabla. Zinc 65,4 es la masa molar, 65,4. Más la masa del azufre, que es 32, ¿cierto? Zinc más azufre me da una masa molar de 97,4 gramos mol. O2 sería 16 por 2, 32 gramos mol. Después tenemos zinc con un oxígeno, 65,4 más 16. Esto me da 81,4 gramos mol. Y el óxido de azufre tenemos 32 del oxígeno más 2 por 16, 32 del azufre, no del oxígeno. Más 2 por 16, que igual es verdad que 2 por 16 es 32 del oxígeno. Ahí nos da 64 gramos mol. Entonces, en el cuadro, primera línea, la de moles. Tenemos 2 moles del sulfuro de zinc con 3 moles del óxido gaseoso. Nos produce 2 moles del óxido de zinc y 2 moles del óxido de azufre. En cuanto a gramos, masa, multiplicamos moles por la masa molar. 97,4 por 2 me queda en 194,8 gramos. Más 3 por 32, 96 gramos. Produce 2 por 81,4, que son 162,8 gramos. Más 2 por 64, que son 128 gramos. Y en la parte de datos, entonces ahora colocamos lo que me dijeron. A ver, tenemos un mol de sulfuro de zinc, o sea, un mol de este reactivo, que se combina con 96 gramos de este otro. Y la pregunta es, ¿qué masa del óxido de zinc produce? O sea, que voy a poner X gramos debajo del producto pedido. Con lo cual, hacemos 2 reglas de 3, como vimos en el punto de estequiometría anterior. Acá tenemos moles, así que voy a usar el dato en moles. Quiero gramos, así que uso el dato en gramos para el producto. Regla de 3 entre estos dos, ¿cómo quedaría entonces? Si 2 moles del sulfuro de zinc producen 162,8 gramos de este producto pedido, entonces un mol, ¿cuánto produce? Y hago 1 por 162,8 dividido 2 y me queda en 81,4 gramos del óxido de zinc. ¿Sí? Nos vamos con el otro reactivo. Entonces ahora voy a borrar acá. Vamos a calcular cuántos gramos produce
este reactivo, cuyo dato está en gramos, entonces uso gramos. Pero fíjate que justo el dato es 96, al igual que el dato estequiométrico. O sea que yo hago regla de 3, así, me va a dar 162,8. Así, 96 por esto dividido 96, pero es multiplicar y dividir por el mismo número. Entonces, cuando plantee cuánto produce el oxígeno, la respuesta va a ser 162,8 gramos de óxido de zinc. ¿Sí? Así que no hace falta hacer una regla de 3 ahí, ya sabíamos de antemano cuánto iba a producir del producto estos gramos del óxido. Bien, entonces fíjate que como es menor la masa la masa de producto que produce el primer reactivo, esta es la masa de producto esperado. Y esa se descarta. Siempre te quedas con la menor, porque es la masa que produce el reactivo limitante, el reactivo que se consume primero. Y bueno, así que la respuesta es 81,4, porque como acá la densidad es... el rendimiento es 100, tampoco hay que calcular cuánto se produjo realmente. Se produjo eso, el 100%, el producto esperado. Ejercicio 8, redox. Este es probablemente el más largo de todo el final, ¿no? El que más tiempo lleva. A ver, comenzamos copiando la reacción y la vamos a disociar. Vamos a disociar cada elemento. Y luego vamos a calcular cada sustancia. Y vamos a calcular el estado de oxidación que está usando cada elemento, ahora sí, para ver quién se redujo y quién se oxidó. Entonces separemos. Ya hay varios videos en mi canal de redox, así que si la parte de disociar cuesta un poco, te recomendaría que vayas a ver, te voy a dejar en comentarios un video que es exclusivo de resolución redox de un ejercicio de final de esta cátedra incluso, así que te lo dejo ahí abajo para que lo puedas ver bien en detalle. Acá voy a acelerar un cachito, ¿sí? Como si esta parte ya la supiéramos bien. Entonces, disocio. Tenemos potasio con carga positiva 1 más manganeso, oxígeno 4 menos 1. Más el agua no se disocia, los óxidos tampoco los disociamos. Y por este otro lado tenemos 2 potasios con carga más 1, más un sulfato con carga menos 2. Siempre que tengamos sulfato, acordate que la carga es menos 2. Más que nada para estos, ponele, que cuando cruzamos cargas, a veces pensamos que la carga de manganeso es más 1 y el sulfato menos 1, y error. Como el sulfato tiene carga menos 2, el manganeso va a ser más 2 para compensar la carga negativa del sulfato. Y por acá tenemos 2 hidrógenos con carga más 1, más un sulfato con carga menos 2. ¿Sí? Esta parte tiene que estar bien clara porque es la clave para hacer bien todo el ejercicio de redox. Vamos a calcular qué carga está usando cada uno de los elementos que acompañan oxígeno. Entonces voy a decir, bueno, yo tengo acá manganeso con carga X, no sé qué carga tiene, y oxígeno con carga menos 2. Entonces tengo un manganeso con carga X más 4 oxígenos con carga menos 2. La suma total de las cargas de manganeso, oxígeno 4 es menos 1. Entonces queda X menos 8 es igual a menos 1. Paso el 8 sumando y con esto obtengo el estado de oxidación que está usando el manganeso en esta sustancia. Queda 7. Ya puedo ver con esto que el manganeso de reactivo a producto redujo su estado de oxidación. O sea que este va a ser el elemento que se reduce. ¿Sí? Miremos ahora el azufre. Acá tenemos azufre con carga, estado de oxidación, desconocido, oxígeno siempre menos 2. Y la carga, ahora sí, total de esta sustancia es 0, porque como no se disoció, es una molécula que está estable, eléctricamente hablando, su carga es 0. O sea que X del azufre más 2 por menos 2 del oxígeno tienen que sumar 0. X menos 4 es igual a 0, pasa 4 sumando, me queda que X es 4. Así que el azufre acá está actuando con esta oxidación 4. Veamos qué le pasa acá. Misma idea. X, esta oxidación del azufre, menos 2 el del oxígeno. La suma total de la esta oxidación por la cantidad de elementos que hay en esta sustancia tiene que dar igual a carga menos 2. Entonces quedaría X del azufre más 4 por menos 2 del oxígeno es igual a menos 2. 4 por menos 2, menos 8. Pasa al menos 8 sumando. Y acá puedo ver que la estado de oxidación del azufre es 6. O sea que fíjate que el azufre aumentó su estado de oxidación. O sea que es el elemento que se oxidó. Voy a calcular qué estado tiene el azufre acá y acá, y es la misma sustancia que esta, así que no, la verdad que no. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ponernos a balancear. Vamos a plantear la hemiecuación de reducción y la hemiecuación de oxidación. Para la de reducción vamos a emparejar los
las sustancias que se redujeron, ¿sí? La sustancia que se redujo, pero serían los iones que la contienen, esa sustancia. O sea, manganeso, oxígeno 4 menos con manganeso más 2. Y para la oxidación sería este óxido de azufre con este sulfato. Y hay que descubrir si es medio ácido o medio básico y ten en cuenta que acá se produjeron hidrógenos. Si tenemos presencia de hidrógenos es medio ácido. Para que sea medio básico tendría que haber aparecido oxidrilos, o sea, esto, en la disociación, ¿sí? Así que vos ves hidrógenos, listo, medio ácido. Nos ponemos a balancear entonces. A ver, ¿cómo comienza esto? Primero balanceo masa del elemento que no es oxígeno. En el caso de arriba sería el manganeso. Acá hay un manganeso, acá hay un manganeso, o sea, la masa ya está balanceada. Segundo, balanceo oxígenos. Voy a sumar aguas del lado donde faltan oxígenos. Sería de este lado. ¿Cuántas aguas? Según la cantidad de oxígenos que falten. Acá hay 4 oxígenos, acá no hay ninguno, así que del lado de los productos faltarían 4 oxígenos. Sumo 4 aguas. Y del lado contrario, el doble de hidrógenos, o sea, 8 protones hidrógenos. ¿Sí? Así es como se balancean los oxígenos en medio ácido. Agrego aguas del lado donde faltan oxígenos en la cantidad que faltan. Fíjate, acá faltan oxígenos de este lado, porque de este lado hay 2 y acá hay 4. ¿Cuántos faltan para que quede la misma cantidad? 2 oxígenos, porque ya hay 2 acá. No es como el de arriba, donde acá no había nada de oxígenos. Acá hay 2 oxígenos. Entonces, ¿cuánto falta para llegar a 4? Otros 2. Bueno, entonces agrego 2 aguas. Y del lado contrario, el doble de protones hidrógenos, o sea, 4. ¿Sí? Ahora balanceo cargas, o sea, voy a balancear agregando electrones. Acá tenemos 8 protones, o sea, 8 cargas positivas. Y la carga de toda esta sustancia es menos 1. O sea que la carga total acá es más 7. Y por este lado tengo carga más 2 y por este lado tengo carga 0. O sea que la carga total del producto es más 2. Electrones se agregan del lado donde la carga es mayor. O sea, en este caso la carga es mayor de este lado, pues son 7 contra 2. ¿Y cuántos electrones agrego? Hacemos carga mayor menos carga menor. 7 menos 2, 5. Agrego 5 electrones. ¿Sí? Agrego electrones donde la carga es mayor. ¿Cuántos agrego? La restan de las cargas. 7 menos 2, 5. Acá lo mismo. Estos dos compuestos tienen carga 0. Y acá tengo carga menos 2. Y acá tengo 4 hidrógenos con carga más 1. 4 por 1, 4. En total, la suma de esto da 2. Entonces, agrego electrones donde la carga es mayor. 0 por un lado, 2 por el otro, la carga es mayor de este lado. Siempre te quedan opuestos. ¿Y cuánto agrego? 2 menos 0, 2 electrones. ¿Sí? Una vez que balanceamos masa, oxígenos y carga, multiplico cruzado la cantidad de electrones. O sea que a toda esta en mi ecuación la multiplico por la cantidad de electrones que puse acá. Y a toda esta en mi ecuación la multiplico por la cantidad de electrones que puse en la ecuación de arriba. Y formo de vuelta las en mi ecuaciones, pero con los coeficientes multiplicados. O sea, arriba tendríamos 5 por 2, 8 por 2, 1 por 2, ¿sí? Multiplico los números de adelante, nunca las atomicidades, ¿sí? Entonces serían 10 electrones más 16 hidrógenos más 2 manganeso, oxígeno 4. Produce 2 manganeso más 2 más 8 aguas. Primera reacción multiplicada por 2. La que sigue ahora por 5 serían 10 aguas más 5 óxidos de azufre. Y da 5 sulfatos más, tenemos 4 por 5, 20 hidrógenos más 10 electrones. La idea es que el número de electrones quede igual para tuki, simplificarlos, ¿sí? Y ahí vamos a sumar las dos en mi ecuaciones. Reactivos por un lado, productos por el otro. Entonces tenemos 16 protones de hidrógeno más 2 manganeso, oxígeno 4 más 10 aguas más 5 azufre, oxígeno 2. No me comí nada. Más sí me he comido este ion. Más 2 manganesos más 2. Más 8 aguas. Más 5 sulfatos. Más 20 protones de hidrógeno. Y mira, no puede quedar agua de los dos lados
o protones y hidrógenos de los dos lados. Eso siempre puede pasar. Si vos tenés oxígeno en las dos semiecuaciones, puede que se repita lo que agregaste, o sea, agua y protones y hidrógenos. ¿Qué se hace? Resta. Se quita toda la cantidad por ejemplo, vamos con el agua. Se quita toda el agua del lugar donde hay menos. O sea, 10 contra 8, hay menos en el lado donde hay 8, en el producto en este caso. Y al lugar donde tenemos más aguas, le restamos los 8. O sea, 10 menos 8, 2 aguas. Lo mismo con los hidrógenos. Acá tengo 16, acá tengo 20. Hay más del lado de los productos, hay menos de los reactivos. Chau, tacho el de los reactivos. Y al de los productos le resto 16. 20 menos 16, 4. No es simplificación, no es división, es resta. O sea que si paso el limpio tengo 2 de estos, más 2 aguas, más 5 óxidos, más 2 manganesos, más 5 sulfatos, más 4 protones de hidrógeno. Bien, vamos a tomar la ecuación original. Y ya casi terminamos. Faltan las opciones de espectadores y ya estamos. Bien. Y vamos a empezar a balancear, a pasar a traspasar los coeficientes estequiométricos. A ver. Tenemos, por un lado, manganeso, oxígeno 4 con coeficiente 2. Ese ion proviene de esta molécula, así que como cada molécula tiene una unidad de ese ion, con 2 de esos iones formo 2 de estas moléculas. Y de paso, al poner un 2 acá adelante, se agregaron 2 potasios. Entonces voy a poner acá 2 potasios por un lado y 2 potasios por el otro. Hay que tener en cuenta eso. Hay iones que no se usaron acá. Fíjate, el potasio no se usó en mi ecuación, estos sulfatos tampoco. Entonces, esos van a ser los espectadores que vamos a agregar a medida que vayamos balanceando, ¿sí? Este potasio más es el que acabo de agregar, ¿sí? Como se agregó un 2 delante de esta molécula, entonces eso quiere decir que hay 2 manganesos, oxígeno 4, como mi ecuación me había dicho, pero también entonces hay 2 potasios, porque lo acompañan. Entonces eso se agrega, y se agrega del lado de los reactivos y del lado de los productos también. Eso te va a ayudar a balancear esto, por ejemplo, ¿sí? Bien. Después tenemos acá 2 aguas, así que solamente un 2. El agua, molécula que está completa, así que no tenemos nada, como es nada para agregar, no hay ni un espectador. Y lo mismo pasa con esta molécula nunca fue disociada, entonces acá tengo 5 óxidos de azufre, bueno, baja un 5 acá y ya está. Vamos con los productos. A ver, acá tenemos 2 manganesos. El manganeso formaba esta sustancia, pero junto con el sulfato. O sea que junto con forman este. ¿Qué pongo, el 2 o pongo el 5? Bueno, no, pongo la cantidad del menor, o sea, 2. ¿Esto por qué? Porque el sulfato, fíjate que se va a repartir acá, acá, acá. Entonces, en realidad, ese sulfato, las 5 unidades no van a ir todas al sulfato de manganeso. No van a ir todos ahí. Entonces, tomo siempre el que es menor de los 2 elementos que forman este compuesto. Entonces, se van a formar 2 sulfatos de manganeso. O sea que estos 5 ahora me quedan 3 por usar. Como el sulfato es medio peligroso, como verás, porque se va a repartir, sigo con este, que este solamente viene acá. Ahora, ¿pongo un 4 acá adelante? No, porque 4 por 2 me quedarían 8 hidrógenos y yo solamente tengo 4. Ojo con eso. Cada una de estas moléculas lleva 2 hidrógenos. Si yo tengo 4 hidrógenos, entonces se forman solo 2 de esta molécula. Hago 4 dividido 2 y eso me dice cuántas moléculas se forman. Lo puedes razonar también, no hace falta que hagas divisiones, ¿sí? Si una molécula se lleva 2 hidrógenos, 2 moléculas tendrán 4, ¿sí? Bien, entonces fíjate que de los 3 sulfatos que había acá, 2 se los llevó esta, porque esta molécula lleva 2 hidrógenos y un anión sulfato. Si yo pongo un 2 acá adelante, quiere decir que se van a llevar 4 hidrógenos, efectivamente, y 2 sulfatos, 2 SO4. O sea que de los 3 que quedaban, me queda uno solo. Y esta molécula se va a balancear con este 1 que quedó acá, más estos 2 potasios que agregamos como ion espectador. Efectivamente, con un sulfato y 2 potasios se forma un sulfato de potasio, ¿sí? ¿Pongo un 2 por el potasio? No,
porque una molécula lleva 2 potasios, o sea, los 2 potasios de acá forman una sola unidad de esa sustancia, ¿sí? Ahí quedó balanceado. Ejercicio 9, vamos terminando este final y espero que hasta acá te haya gustado mucho la clase y si es así, ya sabes, puedes comentar este video, dejarme tu me gusta, seguirme si aún no me seguís y compartir este video con tus amigos y espero que te vaya muy muy bien en el final. Ejercicio 9 dice, al medir experimentalmente el pH de una solución de hidróxido de potasio, KOH, electrolito fuerte, o sea, es una base fuerte, se obtuvo un pH de 11,5. Calcular la concentración molar del hidróxido de la solución. Ok, bien. Tenemos pH 11,5 y nos dice que es hidróxido de potasio. Bueno, para empezar, necesito el pOH porque como es un hidróxido, OH es una base. Así que voy a hacer 14 menos 11,5. 14 menos 11,5 me queda en 2,5. Con el pOH yo puedo calcular la concentración de oxidrilos haciendo 10 a la menos pOH. O sea, 10 a la menos 2,5. 10 elevado a menos 2,5 me queda en 3,16 por 10 a la menos 3 molar. Y la concentración del oxidrilo con la de la base están relacionadas porque la concentración de oxidrilos se puede plantear como la cantidad de oxidrilos, o sea, la atomicidad del oxidrilo en la fórmula, en la molécula, multiplicado por la concentración de la base. En este caso, fíjate que cada sustancia, cada fórmula química tiene una unidad de oxidrilo. Si tuviese más, paréntesis con un numerito ahí abajo. O sea, este numerito es la N a la que me estoy refiriendo. En este caso es 1. O sea que la fórmula me quedaría como que la concentración de oxidrilos es igual a 1 por la concentración de la base, que es lo que me está pidiendo. Te pide con la concentración molar del hidróxido de la solución, o sea, la concentración de toda la base. O sea que básicamente como multiplicar por 1 es lo mismo que no hacerlo, porque es neutro. Entonces me queda que la concentración de oxidrilos es igual a la concentración de la base. Y la concentración de oxidrilos ya la teníamos, es este número. Así que ya tenemos la concentración de la base, no hay mucha más vuelta que darle, es 3,16 por 10 a la menos 3. Ten en cuenta una cosa, puede que te resulte que con hacer esto ya estaba el ejercicio. Ojo, porque las bases son muy propensas a tener atomicidades en el oxidrilo. O sea, solamente para los metales alcalinos se cumple que el oxidrilo tiene unidad 1, pero si tuviésemos un calcio sería así, por ejemplo. Entonces, reducirse a calcular la concentración de oxidrilos no alcanza. Siempre tenemos que hacer el paso de calcular la concentración de la base si es eso lo que nos piden, ¿no? Porque en este caso N sería 2, por ejemplo. Y si yo no divido por 2, o sea, no paso este 2 dividiendo para obtener la concentración de la base, estaría respondiendo siempre concentración de oxidrilos. Así que, ojo con eso. Cinética química, este ejercicio lo debo haber hecho 14 veces, así que si tenés mi curso lo viste muchas veces, si viste mi video anterior del otro final de Yaga también viste este ejercicio y segundo parcial también viste este ejercicio, porque siempre toman el mismo, que es este de las experiencias, ¿no? Bueno, a ver, vamos a encararlo. Se llevaron adelante una serie de ensayos para estudiar la cinética de una reacción del tipo 2A más B me da C. O sea, la reacción me interesa porque la velocidad de la reacción depende de los reactivos. Entonces yo tengo reactivo A, reactivo B. Entonces la fórmula de la ley de velocidad será la constante de equilibrio multiplicado por la concentración del primer reactivo elevado a su orden parcial de reacción multiplicado por la concentración del segundo reactivo, que es B, elevado a su propio orden parcial. Fíjate que no tengo en cuenta el 2 o el 1, que son los coeficientes estequiométricos a la hora de plantear la fórmula de la ley, ¿sí? O sea, solamente quiénes son los reactivos, A y B. Bien, entonces el ejercicio dice el orden global de reacción es, y para calcular orden global, al cual le llamamos N, tenemos que hacer la suma entre alfa y beta. O sea que el objetivo va a ser encontrar alfa y beta. ¿Cómo hago yo este ejercicio? Tip Maca, esto, ¿sí? Cada experiencia la voy a reemplazar en la fórmula de la ley de velocidad. Lo que se va a reemplazar es la concentración de A, fíjate que te la dan, la de B, que también te la dan, y el valor de la velocidad para esa experiencia, o sea, esto de acá. La constante y los órdenes parciales van a quedar sin reemplazar, ¿sí? Entonces, en la experiencia 1 tenemos velocidad 3,8 por 10 a la menos 8. Voy a no usar unidades en este caso para no marearnos, porque para obtener alfa y beta no va a hacer falta tenerlas. Es igual a la constante por, ahora viene concentración de A,
O sea, 1 por 10 a la menos 4 en esta primera experiencia, elevado a alfa, dato desconocido, por la concentración de B, 4 por 10 a la menos 4, elevado a beta. Lo mismo hago con la experiencia 2. Sería la velocidad 7,6 por 10 a la menos 8, igual a la constante por la concentración de A en esta segunda experiencia, elevado a alfa, por la concentración de B en esta segunda experiencia, elevado a beta. Y en la experiencia 3 tendríamos velocidad 1,9 por 10 a la menos 8 igual a la constante por la concentración de A en esta experiencia, elevado a alfa, por la de B. ¿Sí? O sea que básicamente reemplazo con los datos del cuadro donde te marqué en amarillo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vas a tomar dos experiencias donde la concentración de A sea la misma. Fíjate, tenés acá y tenés acá. Y las vas a dividir entre sí. ¿En qué orden? En el que quieras. A mí me gusta poner la concentración menor abajo y la mayor arriba. Perdón, no la concentración, si son iguales. La velocidad. Fíjate que en esta experiencia, comparada con esta experiencia, la velocidad es mayor acá. Entonces, a mí me gusta dividir la que tiene velocidad mayor dividido la menor, pero solamente porque las cuentas quedan un poquito más lindas. O sea que tomo la ecuación de la experiencia 1 y la divido por la ecuación de la experiencia 3. El único criterio para elegir estas dos es que tienen la misma concentración del elemento A, ¿sí? Entonces, divido las fórmulas de estas dos experiencias. Entonces, ¿qué pasa cuando divido? K con K se me va. La concentración de A a la alfa también se me va porque es igual. Y acá puedo hacer divisiones. Por un lado tengo 3,8 por 10 a la menos 8 dividido 1,9 por 10 a la menos 8, que me queda en 2. Y de este otro lado puedo dividir estos dos números porque ambos están elevados a beta y por propiedad de potencia yo puedo dividir valores que están elevados al mismo exponente. Obviamente la división queda elevado a ese beta. Entonces hago 4 por 10 a la menos 4 dividido 2 por 10 a la menos 4 y eso da 2, pero queda elevado a beta. Entonces, como las bases son iguales, 2 y 2 de ambos lados, los exponentes también tienen que ser iguales. Os pensaba que arriba del 2 tenés un 1 imaginario, ¿no? Entonces, eso quiere decir que beta es 1. Si no lo podés entender así, esto se resuelve con logaritmo. Vos tenés esto, ¿no? Este 2 de que está abajo de la base, pasa como logaritmo en base 2 del número que está de este lado, del argumento. Y se hace log 2 dividido log 2. Logaritmo del argumento dividido logaritmo de la base. Y fíjate que si lo haces con tu cálculo, te va a dar 1. ¿Sí? Listo. Ahí obtuvimos beta. Ahora vamos a tomar dos experiencias donde sea la concentración de B la que se repite. Y fíjate que sería la 1 y la 2. Me fijo qué velocidad es mayor y 7,6 es mayor que 3,8, así que esta velocidad es la mayor. Yo elijo poner la experiencia 2 en el numerador y dividirla por la experiencia 1 en el denominador. A ver. Divido y como siempre empiezo a simplificar. Tenemos K con K, se nos va también 4 por 10 a la menos 4 con 4 por 10 a la menos 4 elevado a beta, porque son iguales. Ese es el porqué de elegir dos que tienen el mismo, justamente para que se simplifiquen cosas. Entonces hago 7,6 por 10 a la menos 8, dividido 3,8 por 10 a la menos 8, y esto nos queda en 2. Y de este otro lado tenemos 2 por 10 a la menos 4, dividido 1 por 10 a la menos 4, que también da 2 elevado a alfa. Pasa lo mismo acá. O sea, ambos bases son iguales. Este 2 está elevado a la 1, o sea que alfa también es 1. Con lo cual, el orden global, que es la suma de los parciales, sería 1 más 1, es decir, 2. Y listo, ahí terminó el ejercicio de cinética. Punto 11 dice, se prepara una solución buffer agregando 12,7 gramos de ácido fosfórico, o sea, H3PO4, y 0,16 moles de su sal conjugada, fosfato diácido de sodio. ¿No? Esta es la sal que contiene la base conjugada del ácido, que contiene, sodio por un lado, que ion espectador, y esto que es la base conjugada, y dice que se usa cantidad suficiente de agua para llevar un volumen de 1 litro. Bueno, con las cantidades del ácido y su base conjugada que tenemos, vamos a calcular la concentración de cada una de ellas, ¿sí? Y nos da también el dato de la pKa,
que es 2,12, y nos pide calcular el pH de la solución buffer resultante. El pH de la buffer se calcula como el pKa más el logaritmo de la concentración de la base dividido por la concentración del ácido. O sea, tenemos formulita, ¿sí? Hay que calcular las concentraciones molares, nada más. Las concentraciones molares, como vimos en otro ejercicio de ácido anteriormente, podemos, si tenemos gramos, dividir por la masa molar del compuesto y obtener moles de esa forma. Y los moles los dividimos por el volumen en litros en el que está contenido esos gramos y ahí obtenemos la concentración molar. Esto es una forma rápida de pasar de los datos individuales, gramos y volumen, a molaridad. Entonces, para el ácido tenemos una masa de 12,7 gramos. Vamos a dividir por la masa molar. Calculémosla. Tenemos 3 hidrógenos, 3 por 1, más un fósforo, tabla periódica. Vamos a buscar la masa molar del fósforo, que es 31, más 31, más 4 por 16. Esto me queda en 98 gramos mol. Entonces hago 12,7 dividido 98 y me va a dar 0,129 moles. Lo divido por el volumen en litros. El volumen dice que es de 1 litro, así que me va a quedar 0,129, pero la unidad sería molar. Fíjate que para la base ya me dan moles, o sea, ya estoy en esta parte. Divido por el volumen, que justo es 1, o sea, divido por 1 litro y me va a quedar que la concentración es 0,16 molar. Bien, esta es la concentración del ácido entonces, y esta es la concentración de la base. Reemplazamos. A ver, pH es igual a pKa 2,12 más el logaritmo de la concentración de la base dividido la del ácido. A ver qué me queda. 2,12 más logaritmo de 0,16 dividido 0,129. Y esto me da 2,21. Ahí tenemos el pH con 2 decimales. Y ahora sí, último ejercicio de este examen y dice, escribir en el recuadro la estructura de Lewis de este compuesto, que es una oxosal. Oxosal, ¿por qué? Tenemos metal y un no metal con oxígeno. Bien, primero ionizo, separo por un lado el sodio, por otro lado el carbonato. Cargas, el sodio tiene carga más 1. Y el carbonato tiene carga menos 2. Acuérdate de pensarlo así. Vos tenés acá 2 sodios y esta atomicidad es la carga del ion, el anión negativo, la parte del no metal. Y todo esto tiene una unidad. Todo este carbonato tiene una unidad. No te confundas con el 3. Y ese 1, la carga positiva del sodio. Entonces, una vez que separo en cargas, tenemos por un lado el metal, que no se hace nada más que escribir el elemento con su carga positiva, que siempre va a ser metal catión. ¿Y cuántos hay? Hay 2 sodios, pongo un 2 acá adelante. Y después va la cantidad de oxoanión. De este dijimos que hay un solo. Se quería un 1. No hace falta ponerlo, pero si queréis lo pones. Corchete, la carga por fuera, menos 2. Ese menos 2 quiere decir que hay 2 oxígenos que reciben un electrón cada uno de afuera. Entonces pongo un oxígeno por acá, otro oxígeno por acá. Como el oxígeno es del grupo 16, tiene 6 electrones en la última capa. Se los grafico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones, pero le agrego un electrón recibido. Estos 2 electrones se los pongo al mismo oxígeno, jamás. A otro oxígeno, de los 3 que hay para usar, le pongo sus 6 electrones y un electroncito extra de los electrones recibidos de parte del metal. Ahí, estos oxígenos los uno al átomo central, que es carbono. El carbono del grupo 14 tiene 4 electrones para compartir. Le faltan 4 para llegar a 8. Entonces va a compartir un electrón con este oxígeno, así este oxígeno completa. Un electrón con este oxígeno, así este completa. Y los otros 2 quedan sin unir. Entonces fíjate que acá ya uní carbono, oxígeno, carbono, oxígeno. Los oxígenos entre los electrones recibidos del metal y los electrones del carbono completaron el octeto. Ya tienen 8 electrones. El carbono ahora tiene 6 electrones, por esos 2 que compartió con oxígeno. Le faltan 2 más. Ahí agrego el tercer oxígeno con 2 electrones para compartir. O sea, siempre acordate que le dibujas los 6 y de los 6, 2 comparte con el carbono. De esta forma el carbono termina de completar su octeto porque va a tener los 4 propios más los 4 compartidos con el oxígeno, 8 electrones. Y ese oxígeno extra que agregué tenía 6 electrones
pero ahora tiene 8 porque comparte 2 con el carbono. Entonces fíjate que usé los 3 oxígenos, pero de maneras distintas. Es importantísimo arrancar poniéndole los electrones que reciben del sodio, ¿sí? Listo, terminó este final, éxitos en tu examen y déjame saber si te ayudé, déjame saber si tienes alguna duda y nos leemos en comentarios. Adiós.